Hola, estamos llegando a la quinta clase de nuestro curso y vamos a trabajar ahora las formas del construir, que en cierta forma empezamos con anterioridad, y las formas del construir siempre son un producto social que se desarrolla con el tiempo. Estas formas de construir que nosotros vamos a hablar son cuatro formas, cuatro maneras, cuatro tipos. Cuatro visto como la percepción de la perpendicularidad, cuatro concebido como los cuatro puntos cardinales y cuatro formas de pensar las maneras de construir. Y esas podrían ser entre las más habituales, las formas tradicionales, y las no tan habituales, que pueden ser las formas prefabricadas o en cierta forma industrializadas. Eh, esa diferenciación entre las maneras de construir son propias de nuestro medio, el área metropolitana de Buenos Aires, y en cierta manera son una radiografía de nuestra cultura. Ahora esta clase va a trabajar sobre el qué, que son estas maneras de construir, y cómo esas maneras se llevan a la práctica en este tiempo. En alguna oportunidad reflexionamos, si no en el libro, en el por qué construimos. Y el hombre construye por múltiples razones, y muchas influenciadas por ese espíritu vital que está innato en nosotros, a veces por emulación, a veces por deseo, a veces por poder, por infinidad de causas. Pero más allá del por qué, que siempre es bueno indagar, vamos a seguir estudiando el qué y el cómo. Y en ese cómo, que es nuestro lenguaje, que es nuestra manera, eh, tenemos que conocer fielmente las propiedades de los materiales y su utilización, porque los materiales son distintos, y por ser distintos tienen coeficientes de dilatación distintos, propiedades distintos, pesos específicos distintos, masas distintas, formas de extracción distintas, y tienen una cosa que es la memoria. La memoria de los materiales es fundamental, por eso es importante conocer su procedencia, su lugar de origen, y encierran tiempo. El material es energía condensada a través del tiempo. Y es bueno conocerlo porque, conociendo la materia, conocemos el opuesto de la materia, que es su espíritu, y por lo tanto, si conocemos el espíritu, vamos a saber eh, conocer sus leyes para poderlo utilizar con cuidado y con calidad. Y hacer que ese espíritu se manifieste, y que ese espíritu logre encontrar la belleza y la perduración en el tiempo, que es la duración, que es el objetivo de toda obra, para que esa belleza perdure y para que sea siempre útil y siempre funcional. Y nosotros estamos utilizando nuestro libro, que es el material de cátedra, y un método de enseñanza que fuimos desarrollando a través de las décadas, ¿no? Y ese método refiere a esos cuatro tipos constructivos, y refiere a esas cuatro maneras que se sintetizan en este cuadro que ustedes ya conocen. Dos maneras que son las convencionales: la mampostería portante, la estructura independiente, y las otras dos de tipo industrializado, que podría ser el steel framing y el ferrocemento. Hay muchísimas formas industrializadas. Estas son las más clásicas, una referida al acero y otra referida al ferrocemento, que sería concreto y hierro, en este caso con un alma de poliestireno expandido. Dijimos que la mampostería tiene una forma totalmente aditiva. La estructura independiente requiere una estructura a manera de esqueleto y después pieles, mientras que tanto el steel frame como el ferrocemento son híbridos de la estructura. En el caso del steel frame es
como una estructura que se hace músculo, y en el caso del ferrocemento sería un músculo que se hace estructura. Este cuadro revísenlo, al igual que el cuadro que pasamos en la clase anterior, porque es sumamente sintético de todo lo que hace al tamaño, a las proporciones, a las formas de control, a las herramientas y a las leyes de cómo trabajan las cargas, de cómo trabajan los esfuerzos y de cómo se estructura la forma. Vamos a la siguiente. Esta es la explicación de esa matriz comparativa, léanla, y ahí se explica claramente por qué la forma, por qué el material y el tamaño, qué controlar, cuáles son las herramientas más apropiadas en cada caso y que se utilizan para trabajar esa tecnología, y cuál es la ley referida al mecanismo de transmisión de las cargas de acuerdo a la clasificación de un autor que se llama Eino Engel. Vamos a pensar que esas cuatro formas que ustedes en cierta manera están trabajando con los uno en uno y observando la planta y la pisada, se refieren a sistemas constructivos que a su vez están dentro del gran sistema de la construcción, que es el sistema del hábitat, que vendría a ser la envolvente, la cáscara que nos protege, como nos protege nuestra ropa, como nos protege la cultura, como nos protege el lenguaje y como nos protegen los ritos en las formas de habitar. Esa cáscara, que es la envolvente del habitar, se divide en una cubierta, se divide en un entrepiso y se divide en los cerramientos y en las fundaciones, que serían nuestros pies sobre la tierra. Y estas formas de la cubierta pueden haber muchas maneras. Si la cubierta tiene un libre escurrimiento, si la cubierta tiene una canaleta a la vista, y si la cubierta tiene una canaleta empotrada, serían los tres casos típicos. Y lo mismo sucede en cada sistema constructivo, lo mismo sucede con los entrepisos, puede ser hecho con pequeños elementos, puede ser fundido en un gran elemento, y lo mismo se pueden diferenciar los cerramientos por espesor, por tamaño, por tecnología, y eso es lo que grafica este cuadro. Revísenlo porque da una idea general de las combinaciones posibles. Y esa es la descripción de los subsistemas constructivos. Y los subsistemas constructivos, en estas imágenes que están extraídas de nuestro libro, refieren a una descripción general, a un catálogo gráfico como para que ustedes lo puedan visualizar y que les ayude después a encontrar el material en el mercado, unos cortes comparativos como para entenderlos en paralelo, y unos cuadros que refieren a la idea de función, denominación, materiales posibles y especificación técnica, que tiene que ver con el tipo de... acá se cortó la luz, vamos a cortar un segundo, ahí volvió la luz. Con el tipo de lenguaje que tenemos, que va desde la función denominación, que ustedes ya lo trabajaron, los materiales posibles, que son muchos, y la especificación técnica, que va a ser una sola cuando definamos exactamente el material. Vamos a mostrar los cortes con las especificaciones técnicas y vamos a ver por arriba las subunidades de análisis que vamos a trabajar más adelante. La que sigue, bueno, acá estamos presentando la mampostería portante. En este caso, la mampostería portante, acá se grafica unos bloques de hormigón vibrocomprimido, pero nosotros vamos a trabajar con mampostería de cerámica portante. Para el caso tiene la misma lógica y medidas similares. Mientras los bloques tienen 33 de ancho por 19 por 18 de ancho, estos bloques de hormigón vibrocomprimido son un poquito más largos, son de 39. Pero no los vamos a utilizar en este caso, vamos a trabajar con la mampostería convencional de cerámica. Vamos acá en este caso a ver cómo se cerraría una estructura independiente pensando en un muro doble, que es una solución un poco más cara, pero muy utilizada en el caso de querer dejar una mampostería de ladrillo a la vista de forma exterior.
Por un lado, como todos los sistemas, vamos a tener algo del cerramiento, una explicación de los entrepisos y una explicación de las cubiertas, que es lo que ven ustedes acá debajo. Lo mismo para el steel frame, lo mismo para el ferrocemento o los paneles de concreto reforzado con alma de poliestireno expandido. Bueno, acá estamos observando las dos primeras tipologías, mampostería portante y estructura independiente, con los cortes 1 en 10 que van a hacer a futuro. Pero esto es nada más para que lo vean con su correspondiente especificación técnica, que quiere decir la forma de explicar el material para que cualquiera lo pueda comprar y se refiera a un solo material y no a todos los materiales posibles del mercado. A un material que defina el tamaño, el espesor, la calidad y la forma de comercialización, y que no se preste a ningún tipo de duda. Ese criterio se llama especificación técnica y lo vamos a ir trabajando a futuro. La que sigue es la comparación entre el steel frame y el ferrocemento, o sea, los dos industrializados. Bueno, acá se ve el cuadro. No lo vamos a trabajar por el momento, tal vez lo trabajemos más adelante, donde ustedes ya trabajaron la función, la denominación técnica, la están trabajando. Los materiales posibles se pueden utilizar varios para una misma función y la especificación técnica es el material que vamos a usar o el más frecuente en el mercado, dada las características que estamos trabajando de los tipos de vivienda. Bueno, esto está observado para cada tipología constructiva. Esto es para que lo tengan en cuenta. Y acá se ve la forma habitual de trabajo nuestra con el 1 en 1. Recordemos siempre que la mejor forma de aprender a construir es construyendo. Como nosotros no tenemos obras como para trabajar y que ustedes trabajen dentro de la obra, que sería fantástico hacerlo en un estado más fuerte y con una universidad que disponga más recursos, como eso no lo tenemos, desarrollamos este método del trabajo en 1 en 1. Nosotros no lo vamos a hacer en las maquetas, algún alumno preguntó por eso, vamos a seguir trabajando modelizando en escala. No lo decidimos hacer porque sería muy caro y muy difícil de lograr hoy en día porque es para hacer un trabajo grupal y para aprender con otros. Igual que en la construcción, que se trabaja de forma mancomunada así como unidas con las manos, mancomunada es en el esfuerzo de la compañía, del compartir. Por lo tanto, esto que lo mostramos como manera de ejemplo es parte de nuestro deseo que en la virtualidad no se va a poder cumplir. Y este trabajo tenía por fin la observación comparada en el taller, que es algo sumamente enriquecedor, que bueno, es como hacer una visita de obra múltiple en un mismo espacio. Pero esto lo mostramos a manera de ejemplo para saber un poco lo que se pierde, pero también vamos a ver lo que se gana con un trabajo virtual, o vamos a reflexionar sobre lo que se gana con un trabajo virtual, que puede permitir cierto avance en profundidad y cierto trabajo de detalle que a veces en una obra de coherencia y de complementación recíproca a veces se pierde. Vamos a seguir trabajando sobre los materiales, esto que los ayuda a ver los materiales en la realidad tiene que ver con un catálogo gráfico donde se exponen las formas comerciales de los materiales que nosotros estamos trabajando. En este caso, si es la cubierta va a ser de listones de madera, de machimbre, con aislación térmica, con una manta de protección hidrófuga que se llama Ruberoid como forma comercial, o cartón asfáltico, y puede ser con una teja francesa o cualquier otra teja. Los entrepisos van a tener o ladrillos cerámicos o ladrillos de poliestireno, van a tener viguetas que son estándar en el mercado, que tienen 9 de alto por 11 de ancho, y ustedes las van a dibujar y van a saber buscarlas, de manera que no se pierdan con internet, porque cuando buscan por internet entran en un
buscador, en un motor de búsqueda y los puede dar a otros países que tienen otras normas, otros materiales y otras especificaciones, otras formas constructivas. En razón por la cual, para que ustedes no se pierdan en el fárrago de la información, los tratamos de guiar para que conozcan rápidamente cuál es nuestro mercado y las formas habituales de la construcción. Una suerte de visita guiada por la materialidad y por las ideas, porque nada de lo tradicional no viene sino de un decurso, de un devenir de sucesivas innovaciones. Bueno, y ahí vemos los herramientas, los tipos de ladrillos cerámicos y las fundaciones, obviamente los materiales como el hormigón que se utiliza para el cemento, la arena, la piedra y el alambre para atar los hierros que quedaron ocultos en este caso por mi imagen, pero después acomodaremos las imágenes. Acá se ve el catálogo gráfico para estructura independiente, lo pueden analizar. Lo mismo el catálogo para paneles para ferrocemento y me estaría faltando una imagen o no. Bueno, ahora vamos a analizar lo que viene en estas etapas que vamos a empezar a trabajar. Después de ver el uno en uno, vamos a analizar desde la unidad mínima, que sería como si fuera un ladrillo, en este caso agarro un libro, que sería el bloque con sus correspondientes revestimiento exterior, su revestimiento interior, a eso lo llamamos la unidad mínima, dibujada en uno. Ahora vamos a ver una unidad por metro cuadrado, o sea, como si fuera un pedazo de cerramiento vertical, un pedazo de cubierta, un pedazo de entrepiso. Y esa unidad mínima es el metro cuadrado. Y los vamos a analizar por las distintas subunidades de análisis. En este caso estamos viendo las fundaciones, que en este momento no las vamos a dibujar por ahora a partir de esta clase, pero las vamos a tener en cuenta más adelante. La primera era una base céntrica de hormigón armado, muy utilizada obviamente para la estructura independiente. Y acá vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con las propiedades de los materiales. En este caso, cuando trabajamos con hormigones, vamos a trabajar la consistencia y para eso, o trabajabilidad, se utiliza lo que se llama el cono de Abraham, que es como un conito, como lo que hacíamos cuando éramos chicos jugando en la arena, para ver si el hormigón baja del tamaño del cono, y eso se llama asentamiento y eso se mide y es una condición de la trabajabilidad. Cuando necesitamos un hormigón para hacer bases, necesitamos un hormigón bien seco y que no baje mucho, el conito tiene que quedar casi de la misma forma. Y cuando necesitamos un hormigón para poner dentro de las columnas o para bombear para las losas, necesitamos que sea más líquido, por eso se trabaja con la bomba y la bomba tiene que bombearlo mucho más líquido. Para eso se hace ese trabajo del cono de Abrams o ensayo de asentamiento, que seguramente lo van a ver en la práctica que hizo el arquitecto Gonzalo Violante, que lo mostró perfectamente y desde la Casa de Gobierno. Falta la ayuda o la visita de Alberto Fernández. Si pueden ver el video, está muy interesante. Bueno, y la otra condición para trabajar los hormigones es la resistencia. Y eso se hace en unas probetitas que son como si fueran unos chop chiquitos o unas grandes probetas. Se va pasando de las grandes probetas a los tamaños chop, porque tienen, si mal no recuerdo, 10 centímetros de diámetro por 20. Y eso sirve para después de fraguado hacer un ensayo de compresión. Es una máquina que los comprime y se van rompiendo y se rompen generalmente de una forma con... hago esta imagen, se resquebraja con un corte casi a 75 grados y eso es un buen comportamiento. Y los hormigones son hormigones de mediana resistencia, entre los 200 kilos por centímetro cuadrado, hasta hormigones de altísima resistencia a la compresión que llegan a veces hasta 1000 kilos por centímetro cuadrado. O sea, imagínense 10 toneladas en un centímetro, como si fuera la puntita del dedo meñique. O sea, que se banque 1000 kilos.
Sí, 1000 kilos por centímetro cuadrado. Hasta eso pueden soportar. O 200 kilos como si fuera una persona muy gorda, un obeso importante. Entonces, esos son los dos ensayos importantes para los hormigones. Y cuando no tenemos piedra, tenemos morteros. Y los morteros son los recubrimientos que se utilizan como revoques. Y generalmente los trabajamos haciendo unas pruebitas en ensayos de 10 por 10 por 2 centímetros. Esto es lo que muestra lo que generalmente hacemos en el laboratorio y ahora nada más lo van a poder ver en los ensayos que haya hecho Gonzalo. Acá estamos mostrando el cerramiento de mampostería mixta, que sería para el caso de la estructura independiente de hormigón armado, cómo se ve el metro cuadrado y las capas que tiene. Y en la matriz que sigue, la descripción de los materiales. Ahora primero lo vamos a aprender a dibujar nomás, ¿eh? Después vamos a ver los materiales, pero está bueno que los miren para saber hacia dónde vamos. Esto es lo mismo para los entrepisos, sería el entrepiso para mampostería portante, acá la cubierta para mampostería portante, acá las fundaciones comparadas, no las vamos a dibujar ahora, las vamos a dibujar más adelante. Acá sería la posibilidad de comparar los distintos cerramientos para ver una idea de peso y si llegamos a la idea de costo. Acá también vemos cerramientos y en este caso estamos comparando mampostería portante en los de arriba y por debajo estamos comparando steel frame y ferrocemento. Acá estaríamos comparando todos los entrepisos desde los distintos entrepisos para mampostería portante con distintos materiales, estructura independiente como vemos en el caso de la losa y steel frame y ferrocemento. Y acá comparando 4 tipos de cubiertas con distintos materiales, teja francesa, colonial, con chapa, que sería la más livianita de todas, y acá estaríamos comparando todo con todo, que esto sería el último paso de comparación y esto sería para seguir trabajándolo en los distintos niveles de construcciones, si pudiéramos. Pero es importante que vean que esto que están haciendo ahora tiene un objetivo que es de poder comparar todo con todo. Razón muy difícil para los arquitectos porque para eso hay que definir muy bien la unidad de análisis y hay que conocerla con certeza. Y para eso, para conocerla con certeza, hay que definirla con mucha claridad, con mucha precisión. Bueno, acá vamos a ver que las tareas tienen que ser definidas y precisadas para que todo el mundo, porque nosotros dibujamos, o sea, nosotros como arquitectos representamos, hacemos presente lo que queremos en el deseo o en el diseño, pero el otro lo tiene que interpretar en todo su proceso y lo tiene que interpretar para poder cotizarlo, para ponerle dinero, para poner el precio. Entonces tiene que saber perfecto cómo hacerlo. Y no solo tiene que saber el cómo, sino tiene que saber la forma en que fue pensado por el diseñador. Entonces, esta es una idea del cómo en el proceso. Y bueno, esto es una imagen del taller tratando de comparar los sistemas, que lamentablemente no lo vamos a poder hacer, pero seguramente vamos a poder comparar alguna otra cosa. Y esta reflexión de qué podemos comparar tiene que ver con si se puede hacer un taller sin taller, que es lo que en cierta forma estamos repensando con la virtualidad. En algunas cosas se puede hacer algo de taller sin taller y es lo que estamos tratando de lograr, si se puede virtualizar el taller y creo que en cierta forma sí, pero hay algo que no se puede virtualizar, que es la obra. La obra hasta el día de hoy no se puede virtualizar, si bien se pueden industrializar procesos, si bien se pueden predeterminar acciones para llevar a buen puerto una ejecución de un hecho construido. Si bien hasta el día de hoy esto ha sido imposible, también es bueno recordar que la escritura en alguna forma fue una pérdida de lo que anteriormente era la memoria y lo que era el relato oral. El relato oral en muchas culturas de Oriente sigue siendo la forma más
alta de concebir el pensamiento y la memoria. En cierta forma, el libro, junto con la imprenta, fueron elementos que sustituyeron al relato oral, que sustituyeron la metáfora, que sustituyeron en cierta manera la forma de pensar. Y en alguna medida la creación en el Renacimiento, ¿se acuerdan que mostrábamos esas imágenes de Filippo Brunelleschi, que fue el creador de la perspectiva, esas imágenes de Leonardo con el hombre de Vitruvio, que fue el primero que reflexionó a través del dibujo y a través del dibujo no solo se podían crear las formas, sino que se podrían inventar las formas. Desde algún lugar la perspectiva fue una manera de concebir lo virtual, porque la perspectiva surgió en el marco de un contexto que se llamaba el verismo, tratar de reproducir la realidad de la manera más estricta, de una manera científica. Pero esa manera científica de reproducir la realidad en el 480, como se llama ese periodo tan interesante de la historia que es el Renacimiento, también sirvió para pensar lo nuevo, para pensar lo inexistente. Y eso lo demostró claramente Leonardo con el hombre de Vitruvio, lo demostró claramente Leonardo creando formas nuevas a partir de en la historia de muchas cosas, del masoquio, que es una suerte de turbante, y de formas que en la naturaleza no existían, pero existieron en la idea de los hombres. En cierta forma, la perspectiva y la escritura, el libro, fueron maneras que impusieron una nueva virtualidad. Lo traigo porque lo que hasta el momento no se virtualizó es la adquisición del conocimiento. Y esa adquisición del conocimiento se adquiere en la práctica y con la disciplina del trabajo, y con el trabajo manual, con el trabajo de la lectoescritura y con la disciplina de la tarea. Y para hablar de la disciplina de la tarea, lo mejor es hacerla. Así como me ven a mí o ven mis dibujos, en este caso, acá estamos mostrando los dibujos que les vamos a proponer a ustedes hacer. Y son dibujos hechos por alumnos. Esto lo tomamos como una experiencia piloto para que los alumnos se saquen todas las dificultades que a veces en la cursada suceden, que tienen que ver con la falta de oficio gráfico. Entonces estamos desarrollando un método para que ustedes se pongan con el tablero a dibujar en 1 en 10, que es una escala muy aprensible, muy fácil, en axonométrica y isométrica, que es la forma de la perspectiva más sencilla, que es la forma ISO de igual medida, que mide igual en la altura como en el ancho y que permite visualizar los procesos. Acá estamos pensando en el metro cuadrado construido y lo estamos pensando en dividir en 4 etapas. Acá están las etapas ya divididas y después vamos a describir las tareas claramente, pero lo primero que necesitamos es que ustedes las dibujen. Y estos son los ejemplos. En este caso es un bloque de hormigón vibrocomprimido, pero ustedes van a dibujar los bloques de cerámico portante. Y es el metro cuadrado de 1 metro de ancho por 1 metro de alto. Si son 3 bloques de 33, los 3 conforman un ancho de 1 metro. Y como son de 19 más 1 centímetro de mezcla, con 5 bloques vamos a llegar al metro. 5 por 19 más 1, 20. 20 por 5, 1 metro, justo. Entonces ahí los ven trabados. En el primer caso los ven con la pared completa. En el segundo caso, bueno, lo tendrían que hacer con el revoque exterior y después lo tendrían que hacer con el revoque interior en las 2 capas correspondientes. Acá la que sigue sería para la estructura independiente de hormigón armado, que es una pared doble. Acá se dibuja primero de un lado la pared interior y después del otro lado la pared exterior. Nosotros hasta ahora no lo hablamos, pero lo pueden ver con sus docentes. Y acá la que sigue estamos viendo el steel frame. El steel frame se trabaja por paneles, pero acá estamos mostrando un sector de 1 metro cuadrado del panel con la solera inferior, con los ángulos de refuerzo en los apoyos, con los montantes verticales cada 40,7 milímetros y con la placa de rigidización exterior para el segundo caso. Y después
con la barrera Tyvek o barrera de agua y viento, con el poliestireno expandido y faltarían dibujar en este caso los aprisionadores y después con la primera capa y la segunda capa del revestimiento elastoplástico. Esto sería para el de arriba y en el último ya para una vez que está terminada y forrada la casa por fuera, que no entra agua, que está bien resistente, ya podríamos incorporar todas las instalaciones y ir cerrando la vivienda con los cerramientos de placas de cartón yeso. La que sigue sería la capa, el ferrocemento, en el primer caso sería el posicionado, ese habría que dibujarlo con los insertos en el piso y con algún que otro con algún que otra vinculación al panel lateral, que en este caso no está dibujado, y después habría que completar primero el revoque exterior y después habría que completar el revoque interior. Y sería bueno colocarle antes las instalaciones que ahí no están dibujadas. Pero tendríamos lo que les pedimos para esta clase 5, que sería dibujar los 4 cerramientos y empezar a sacarse todas las dudas de los procesos, y esto sería un buen ejemplo como para ser trabajado. Estas son las formas habituales de trabajar en el taller. En este caso ustedes lo van a hacer en su casa con un tablerito, y si no tienen un tablerito tendrán que armarse un tablerito de manera de saber correr las escuadras, de armarse una base que les sirva de paralela o que les sirva de sujeción para armar los 90 grados o las escuadras correspondientes. Y bueno, y aprender a dibujar se hace dibujando y con disciplina y con la mejor de las ondas y con música y con ganas. Y bueno, buena suerte y la mejor de la paciencia. Porque esto es paciencia y es disfrutar de buscar la calidad, de buscar la precisión, de buscar eso que se llama belleza y que en este caso, en esta imagen de esta chica, está tratando de buscarlo. Y me pareció hermoso en la relación de cierto disfrute que se ve en esa imagen y de concentración, que espero que ustedes lo puedan ir logrando como lo logran todos los alumnos, ¿no? Y esta es una alumna brillante que fue alumna de la cátedra y ahí estaba dando su examen final, y ella, pobre, tenía la discapacidad que le faltaba un bracito y quería hacer el final y no quería que nosotros la ayudáramos de ninguna manera, y se sobrepuso y con esa sonrisa fantástica nos está alumbrando para transmitirnos a nosotros esa idea de poder sobreponernos a cualquier dificultad. Y bueno, ojalá conservemos esa sonrisa y esa ilusión que nos transmitió en ese entusiasmo, que es una forma de llevar. Entusiasmo viene de inteus, llevar ese Dios adentro. Y espero que todos lo podamos llevar y espero que todos puedan adquirir esa ilusión y esa voluntad de transformar la realidad, de transformar el dibujo con el diseño y de transformarnos a nosotros como personas y como seres humanos en una ciudad y en un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.